Hola chicos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es José Audías Martínez Rentería, soy licenciado en Psicología y en esta ocasión yo voy a estarles impartiendo la materia de Teoría General de la Personalidad, teniendo como tema principal esta semana la introducción al estudio de la personalidad. Verán chicos, esta materia está planteada para ahora sí que los alumnos de Criminología y Criminalística. Espero que nos llevemos muy bien. Verán, la manera de dar mi clase precisamente es por medio de estos videos. Yo te voy a estar subiendo un video cada semana y estos videos tendrán ahora sí que una breve descripción del contenido de los documentos que posteriormente, ¿verdad? Tú verás dentro de la plataforma de Classroom. Entonces es bien importante que tú centres tu estudio precisamente en estos documentos, investigues y sobre todo, ¿verdad?, expongas acerca de los conocimientos que acabas de adquirir. Fíjate bien, vamos a estar trabajando por medio de una planeación que ahorita en un momento más te voy a presentar. Por lo pronto, vamos a comenzar con el tema de esta semana. Para empezar, chicos, vamos a hablar acerca de lo que viene siendo la planeación. Esta planeación que están viendo en pantalla nos sirve a nosotros porque así se nos facilita distribuir el tiempo de la clase. Así tú sabes la hora que es y pues te abocas a hacer el ejercicio o a ver la información cuando se libere en la plataforma. Por ejemplo, aquí tenemos que de 8 a.m. a 8:15 vamos a reportar nuestra asistencia. Vamos a escribir nuestro nombre seguido de presente para poder tener un registro de cuáles son los alumnos que asisten a la materia. Posteriormente, de 8:15 a 9 a.m., tendremos este video de introducción, precisamente este que estamos viendo, para darnos una idea de a qué contenidos nos vamos a encarar, qué vamos a aprender y sobre todo de quiénes vamos a hablar. Posteriormente, de 9 a 9:45, estaremos realizando una síntesis de la lectura del documento que yo voy a estar subiendo a la plataforma. Estas síntesis tú las puedes manejar como resúmenes, la forma en la que a ti se te haga más fácil resumir la información para poder estudiarla. Recuerda que si no tomas apuntes, yo no tengo manera de comprobar que tú realmente leíste todo el documento. Entonces, por eso se están encargando estos resúmenes, esta síntesis. Más que nada para que tú empieces a elaborar tu propio material de estudio y pues tengas algo en que basarte al momento de estar contestando los exámenes. Posteriormente, de 9:45 a 10:30, estaremos realizando una breve investigación. Por ejemplo, si el documento de esta semana habla sobre manzanas y yo te pido hacer una investigación, tú te vas a meter en internet, vas a investigar toda la información pertinente, la vas a guardar en un documento de Word o a lo mejor en tu cuaderno, depende cómo estés trabajando, y te va a servir para el último punto, ¿verdad? Que es de 10:30 a 11, que es una exposición. Estas exposiciones se hacen por medio de WhatsApp. Tú tomas tu teléfono, empiezas a mandar una nota de audio y por 5 minutos tú me expones el tema que tú investigaste o el tema que más te interesó del documento PDF. Esto ya lo dejo yo a tu criterio, ¿verdad? ¿Qué tema quieras exponer? Puede ser de 5 a 10 minutos máximo, pero no menos de 5 minutos. Intentemos que duren poquito más de 5 minutos. ¿Para qué? Por aquello de que nos presentamos, decimos hola, decimos nuestro nombre, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me interesa es el contenido, lo que tú aprendiste, lo que tú pudiste o puedes explicar. Entonces, dicho esto, vamos a hablar acerca de el desarrollo de esta semana. Y para empezar, chicos, vamos a leer acerca de la introducción. Nos dice lo siguiente: el concepto de personalidad es tal vez uno de los conceptos más estudiados y discutidos en el campo de la psicología. Durante mucho tiempo, varios teóricos han tratado de dar una definición exacta. Sin embargo, a pesar de ofrecer muchas, ninguna se ha aceptado de manera correcta.
Comúnmente, este término es utilizado para referirse a las cualidades y características externas y visibles que describen y distinguen a una persona de otra, es decir, es el estilo y el sello que definen sus acciones. Fíjense bien, chicos, una de las principales razones por las cuales yo creo que la personalidad no se puede definir por completo, o que no debemos abocarnos o aferrarnos a una sola definición, es porque todas las personas la percibimos de manera diferente. Hay personas que creen que, como dice aquí, ¿verdad?, es el estilo y el sello que definen nuestras acciones. Hay quienes piensan que es nuestra manera de pensar y de llevarnos con la gente. Hay incluso personas que dejan de lado los pensamientos y únicamente se abocan a las acciones. Entonces, aquí lo importante es que nosotros empecemos a crear nuestro propio concepto de personalidad para así poder empezar a aplicar las diferentes teorías que vamos a estar conociendo a lo largo de esta materia. Y bueno, para poder establecer bien los puntos principales de la psicología, yo dividí los antecedentes en dos partes, su comienzo y su final. En tu documento PDF podrás ver el desarrollo de todos los demás, ahora sí que todos los demás tiempos que podremos conocer a lo largo de, pues ahora sí que de este tema. Fíjense bien, el estudio de la personalidad, propiamente dicho, empezó en el siglo XX. En las dos primeras décadas, los psicólogos desarrollaban test mentales para resolver problemas prácticos urgentes. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, o más bien dicho, el estudio de la personalidad nació a partir de la necesidad de que las personas comprendieran cómo resuelven los problemas las personas o los sujetos, los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos desarrollaban precisamente test de tipo mental para poder medir, hacer que un objeto invisible o una característica invisible a los ojos de los demás se pudiera hacer visible. Para esto, ¿verdad?, se ayudaron de otra rama de la psicología llamada psicometría, es decir, la medición de los procesos mentales de cada persona. Entonces, estos test mentales apoyaban mucho a la gente y pues por aquel entonces se creía que las personas muy listas eran aquellas que resaltaban en materias como matemáticas y español. Hoy se sabe, gracias a Gardner, otro de los teóricos, que tal vez más adelante veamos, que existen otro tipo de inteligencias. Inteligencia musical, inteligencia espacial, inteligencia lingüística, inteligencia intrapersonal, inteligencia emocional, y pues a lo largo de todo este tiempo ya no podemos englobar el concepto de inteligencia y limitarlo únicamente a dos tipos, ya sea el español o las matemáticas, sino que debemos expandirlo y todavía tomar atención o prestar atención especial a estas inteligencias que pues ahora sí que son prácticamente nuevas para el estudio de la educación, que son, ¿verdad?, los diferentes tipos de inteligencia. Fíjense bien, en la década de los 90, a nivel metodológico se han ampliado las posibilidades, incluyendo más estudios naturales, con la genética conductual y con metodología cualitativa. A nivel teórico se abordan nuevos tópicos, como los cambios vitales, la salud, y se renueva el énfasis por el estudio de la personalidad total y el self, concepto que trata de dar sentido a cómo las personas encuentran unidad y coherencia en sus vidas. Entonces, el estudio de la personalidad nace a partir de la necesidad de que los psicólogos queramos medir, ahora sí que esas características invisibles ante los demás y hacerlas presentes aquí. Por eso tenemos el carácter de ciencia nosotros los psicólogos, porque tenemos esa capacidad o esa habilidad de poder hacer tangible algo como las emociones, es decir, traerlos al aquí y al ahora. Por eso cuando tú vas a un psicólogo y no sabes cómo te sientes, te ayuda a organizar tus emociones, tus pensamientos, y te ayuda a traerlos al presente, aquí, a externarlos. Porque si nosotros no lo hacemos, entonces estaríamos cayendo en algo que se llama represión. Entonces, fíjense bien, vamos a continuar.
¿Cuál es el objetivo entonces del estudio de la personalidad? ¿Cuál es el objetivo principal? Tenemos aquí 3 puntitos. El primero de ellos es describir de forma viable y válida las características de los individuos. Recordemos que la psicología, aunque en principio suena y se puede hablar de ella sencillamente, los objetos de estudio o los sujetos de estudio, las personas, los niños, los animales, tienen personalidades diferentes. Por lo que uno de los mayores retos del psicólogo es precisamente estudiar los cambios que vuelven individual a las personas, que vuelven seres individuales a las personas. Por ejemplo, la personalidad, los gustos, las maneras de actuar y de reaccionar ante diferentes estímulos. Posteriormente, uno de los objetivos principales del estudio de la personalidad es predecir la conducta de las personas y diferencias comportamentales que manifestarán ante una misma situación. Recordemos que no todas las personas se comportan de la misma manera ante los mismos estímulos. ¿Qué es un estímulo para empezar? Un estímulo es, por ejemplo, la luz del sol, cuando te habla tu mamá o tu papá, cuando te grita una persona mientras tú conduces. Estos son estímulos, son situaciones que hacen que tu cerebro reaccione de tal forma que tú, ¿verdad?, puedas actuar de una o de otra forma ante diferentes situaciones. Entonces, uno de los principales objetivos del estudio de la personalidad es predecir qué conductas van a suceder por medio del estudio de las características individuales de cada persona. Es decir, si yo hago un estudio sobre mí mismo y sé que a lo mejor soy un poquito relajado, soy no tan enojón, no soy iracundo, entonces una posible predicción para cuando alguien, ¿verdad?, mientras yo conduzco, a mí me pite o a lo mejor me grite o me alce la voz, va a ser que a lo mejor yo pueda, no sé si quedarme callado o posiblemente, ¿verdad?, no prestar atención a la situación que se me está presentando. Pero si después comparamos, como por ejemplo algunos de ustedes, y de repente sale en el estudio que tú eres una persona iracunda, problemática o a lo mejor muy enojona y alguien te pita mientras tú conduces, es muy probable que tú reacciones de una manera violenta debido a estas características individuales de tu personalidad. Y por último, tenemos el objetivo de explicar la conducta finalmente manifestada y los cambios producidos respecto a situaciones similares previas, en función de los factores personales o situacionales que determinan la aparición y mantenimiento del comportamiento. Es decir, una vez que nosotros describimos a la persona, hacemos una predicción de la misma, debemos explicar y justificar el porqué de dicha conducta. Por ejemplo, tú eres una persona iracunda porque en tu casa a lo mejor mamá y papá son personas que también son iracundas, entonces tú recibiste esa educación, la aprendiste y ahora en tu presente la ejecutas como respuesta normal. Entonces aquí yo ya estoy cumpliendo los 3 objetivos del estudio de la personalidad. Describir tu personalidad, eres una persona iracunda, a lo mejor impaciente, muy activa. Predecir, posiblemente si una persona te busca conflicto, tú vas a reaccionar de manera violenta. Y explicar, tú reaccionas de manera violenta debido a que en el pasado alguien a ti a lo mejor te educó de tal manera que tú ahora en el presente o tal vez por otros factores te comportas de esta forma. Hay que recordar que todos los psicólogos tenemos una respuesta universal para estas situaciones, que es depende. Depende de la situación, depende del crecimiento, depende de la evolución, depende de la situación a la que tú te estés enfrentando. Y una vez terminado con esta pequeña introducción, ahora sí que este repaso acerca de los antecedentes del estudio de la personalidad, podemos empezar a hablar de lo que nos interesa en cuanto a esta materia. En este caso, vamos a hablar de unos cuantos teóricos
Y así la próxima clase igual, otros tantos teóricos y al final también otros tantos teóricos. Básicamente la clase trata acerca de todas las teorías que podemos abordar acerca de la personalidad. Fíjense bien, vamos a comenzar aquí con Sigmund Freud. Freud, no Freud. Freud. Dice aquí, Sigmund Freud nació en Vilberg, Imperio Austriaco, en el año de 1856, en el seno de una familia ucraniana de origen judío y situación económica humilde. Nos dice aquí que hay 3 puntos importantes de su teoría y de su historia como psicólogo, pero aparte de estos 3 puntitos, en tu documento de PDF, tú puedes estudiar más a fondo su teoría y conocer cuáles son sus postulados, de qué tratan sus estudios y cómo es que los aplica. Pero aquí yo te puse 3 en específico. Fíjense bien, Sigmund Freud desarrolló un mapa topográfico, de la mente en el que describió las características de la estructura y el funcionamiento de la mente. Es decir, él mismo se interesó acerca de cuáles son los procesos que llevan a las personas a actuar de la forma en que lo hacen y desarrolló un mapa que nos permite entender cuáles son los estímulos, ahora sí que los estímulos que hacen que las personas reaccionen de una o de otra forma. También Sigmund Freud desarrolló la teoría de que algunos eventos y deseos causaban tanto miedo y dolor a sus pacientes que permanecían guardados en el oscuro subconsciente, afectando a la conducta de manera negativa. Vamos a poner un ejemplo práctico acerca de lo que es ahora sí que el oscuro subconsciente. Imagina que tú tienes una hija, una mamá, una hermana, de repente a lo mejor tú como mujer, de repente tú estás con tu pareja, se llega el momento en el que tú vas a tener intimidad y no sé, de repente el hombre quiere empezar el acto sexual y tú empiezas a sentir muchos nervios, incomodidad, empiezas a sudar y cuando están a punto de, ahora sí que, de practicar esa relación o de que haya coito, tú de repente te alejas, te bloqueas o a lo mejor empiezas a llorar de los nervios y no sabes por qué. Con un poco de estudio y análisis, tal vez más adelante te des cuenta que posiblemente haya sido abusada sexualmente de algún pariente tuyo o a lo mejor algo en tu pasado causó que hubiera disconformidad con tu cuerpo o con tu manera de llevarte con las otras personas y a esto es a lo que Sigmund Freud llamó oscuro subconsciente. Cosas que suceden en tu pasado de forma traumática que están causando problemas en el aquí y el ahora. Ahora te invito a pensar, ¿qué acciones de tu pasado crees que estén tomando las riendas de tu vida en el aquí y el ahora? Tal vez alguna fobia, por ejemplo, ¿verdad? El miedo a, no sé, a la oscuridad, el miedo a los perros, el miedo a los gatos, el miedo a estar frente a público, el miedo a autograbarte o autoevaluarte. Todos esos miedos vienen de expresiones pasadas por eventos traumáticos que hoy en día, ¿verdad?, están causando tanto revuelo y tanto problema en tu aquí y en tu ahora. Y por último, Sigmund Freud, dentro de sus teorías, ¿verdad?, él nos dice que le daba mucha importancia a la mente inconsciente, ya que el objetivo del psicoanálisis era hacer consciente lo que está molestando en el inconsciente. Es decir, la terapia basada en Sigmund Freud nos hace aceptar el pasado traumático, revivirlo aquí en el presente, aceptarlo y trabajarlo. Si en algún momento recibí un abuso sexual por parte de algún familiar, si en algún momento de mi pasado, no sé, me golpeaban mucho en la escuela, si en algún momento de mi pasado, ¿verdad?, mi mamá o mi papá me consentían demasiado y eso aquí en el presente está haciendo que actúe de una manera o de otra. Entonces, ya a partir de esta
justificación nosotros podemos empezar a trabajar tus rasgos de personalidad. Otro de los teóricos de la personalidad es Albert Bandura. Nos dice aquí: el psicólogo y teórico Albert Bandura nació en Canadá a finales del año 1925. A punto de entrar en la década de los 50, Bandura se licenció en psicología en la Universidad de Columbia. Fíjense bien, Bandura nos habla de 3 puntos importantes en su teoría. Repito, ustedes pueden aunar más en esta información en el documento que vamos a tener ahí en la plataforma, pero yo aquí especifiqué 3 puntos importantes. Bandura se especializó en el estudio del fenómeno de la agresión en los adolescentes. Es decir, él se centralizó en por qué los adolescentes tenían ciertas reacciones y el por qué, ¿verdad? Ahora sí que el por qué no podían comprender ese contexto. Nos dice aquí, Bandura analizó el ambiente y nos dijo que causa, ¿verdad?, la conducta. Dice él, el ambiente causa la conducta, ciertamente, pero la conducta también causa el ambiente. Este concepto, bastante innovador, fue denominado determinismo de recíproco. La realidad material, o sea, la sociedad, la cultura y el ambiente personal y el comportamiento individual se causan mutuamente. Es decir, nuestras acciones son el resultado de nuestra personalidad interactuando con el contexto y la sociedad. Del mismo modo, ¿verdad?, nuestra personalidad es el resultado de la presión que ejerce la cultura, la sociedad, nuestra familia, nuestros amigos sobre nosotros mismos. Somos una combinación. Fue a lo que él llamó, ¿verdad?, determinismo recíproco. Tanto yo determino el cómo va a ser mi ambiente, como el ambiente mismo determina cómo soy y cómo voy a actuar. Y por último, ¿verdad?, nos dice que el conductismo ha ido dejando, ¿verdad?, paso a la revolución cognitiva. La psicología cognitiva aúna la orientación experimental y positiva del conductismo, pero sin secuestrar al investigador en el estudio del comportamiento observable externamente, puesto que es precisamente la vida mental de las personas lo que debe permanecer siempre en la órbita de lo que trata de investigar la psicología. ¿Qué quiere decir entonces aquí? Que debe de haber una relación entre lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué? Hay personas que guían su conducta, ¿verdad?, sin pensar mucho en las consecuencias de lo que están haciendo. Ojo, por ejemplo, una persona alcohólica. Cuando nosotros hablamos de una persona alcohólica, sabemos de antemano que ésta ya sabe que el alcohol es dañino para su mente. Estamos hablando de un proceso cognitivo, el saber que el alcohol puede ser dañino para su salud. Y después tenemos una incongruencia conductual. ¿Qué quiere decir? ¿O cuál es esta incongruencia conductual? Que la persona bebe compulsivamente el alcohol sin que su pensamiento o su cognitividad afecte su conducta. Entonces, esto se puede traducir en que cuando nosotros hablamos de una terapia cognitivo-conductual, estamos hablando de apoyar a la persona a que lo que piensa y lo que hace sigan un mismo camino. La persona que es alcohólica, que sabe que el alcohol es malo, debería poder dejar, entre comillas, ¿verdad?, el alcohol por medio de terapia. Uno, dos, tres. Y bueno, chicos, eso sería todo por esta semana. Yo espero que haya sido un poco claro y si no, los invito a por favor mandarme un mensaje. Yo estaré respondiendo todas las preguntas que a ustedes se les ocurran. Igual los invito a leer por completo el documento, es un muy buen material, yo mismo lo hice. Entonces espero que realmente presten atención, sobre todo que suban los trabajos a tiempo y que le echen muchísimas ganas.
Hasta aquí sería todo de mi parte. Espero que tengan un excelente fin de semana y una buena semana laboral. Nos vemos la próxima semana.